Miren, a continuación tenemos el problema 365. Entonces, tenemos este problema y tenemos que encontrar cuánto vale R1. Entonces, para eso el problema nos da pistas. Tenemos esta fuente de voltaje conectada en esta resistencia y nos dice que ese... Perdón, no es fuente de voltaje, perdón, tenemos el multímetro, es un multímetro que está midiendo el voltaje y está conectada en paralelo, porque el voltaje se mide en paralelo en esta resistencia. Entonces, este multímetro configurado para medir voltaje de DC en paralelo, nos dice que el voltaje que hay de este punto a este punto son 6 volts, ¿sí? Entonces hay 6 volts de aquí para acá. Entonces etiquetamos, hay 6 volts de mayor a menor potencial. Entonces aquí podemos aplicar la ley de Ohm, 6 volts entre 30, voltaje entre resistencia es corriente. Entonces me da un valor de 0.2 amperes, entonces quiere decir de mayor a menor potencial, sabemos que aquí va a haber 0.2 amperes. Pero como estas dos están en serie, quiere decir que por aquí también pasan 0.2 amperes. 0.2 amperes por 10, corriente por resistencia, pues me da un voltaje, ¿sí?, de 2 volts. Entonces va a haber 2 volts de aquí para acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí hasta acá hay 2 más 6, 6, 7, 8. Entonces quiere decir de aquí para acá hay 8. Aquí tiene que haber 8 volts de mayor a menor potencial. Entonces, para que cumpla la ley de Kirchhoff de voltaje, la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Más 2 más 6, pues más 8, menos 8, 0. Entonces, de aquí para acá tiene que haber 8 volts. Ok, entonces ya tenemos aquí 8 volts, necesitamos la corriente para calcular R1. Entonces no tenemos esa corriente, tenemos aquí que es 0.2. Necesitamos calcular una corriente aquí para poder deducir otra corriente. Entonces, de este lado podemos aplicar la ley de Kirchhoff, de voltaje, porque la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Y si tengo 3 voltajes y conozco 2, puedo despejar un tercero. Entonces conozco este, puedo despejar este. Puedo etiquetar, entonces etiquetamos, por ejemplo, a este le llamo A, a este le llamo B, a este le llamo C y a este le llamo D. Entonces voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje acá, de este lado en la parte izquierda. El voltaje de AB, pues es el que ando buscando, más el voltaje de B a D, más el voltaje de B a D, ya lo tengo, es 8, más el voltaje de D a A, más el voltaje de D a A, que es menos 12, esto es igual a 0. El voltaje de AB que ando buscando, más el de B a D, que es 8 positivo, más el de D a A, que es menos 12, es igual a 0, ¿sí? Entonces, 8 menos 12, pues nos da menos 4, lo paso para el otro lado, quiere decir que el voltaje de AB va a ser igual a 4 volts, ¿sí? Entonces, si ya tenemos el voltaje de AB, entonces quiere decir que aquí hay 4 volts de mayor a menor potencial. Así nos salió 4 volts. Esos 4 volts entre 10, voltaje entre resistencia, me da la corriente. O sea, estoy aplicando la ley de Ohm a esta resistencia. Voltaje entre resistencia, pues me va a dar esa corriente que va a ser aquí 0.4 amperes. Voltaje entre resistencia en el sentido. De aquí para acá son 4 volts positivo, entonces quiere decir que la corriente tiene que ser positiva de aquí para acá. Entonces fíjense, entran 4 amperes a este nodo, para acá se van 2. Según la ley de Kirchhoff de corriente, que lo que entra es igual a lo que sale, pues entonces, respetando esa ley, quiere decir que hacia abajo se tienen que ir también 0.2 amperes, para que lo que entra sea igual a lo que sale, me dice la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, ya tengo corriente, tengo voltaje, puedo encontrar R1. Entonces, esa R1, esa resistencia va a ser igual a esos 8 volts de aquí para acá, entre la corriente de aquí para acá, que es 0.2 amperes. Entonces, voltaje entre corriente es igual a la resistencia. Esto pues es la ley de Ohm. Sería 8 entre 0.2, pues es igual a 40 ohms. R1 es igual a 40 ohms. Entonces ya tenemos otro problema, 3.6-5.